Bueno, digamos que un mensaje a la mexicanidad, a toda la familia, un mensaje para Muy todos. fácil. Mira, es muy fácil decirse pertenezco a la mexicanidad, pero es muy difícil sostenerse con ejemplo en la vida. Mejor ni lo digan y sean mexicas. Para usted, ¿qué es ser mexica? Yo soy tlaxcalteca, yo no soy mexica. Pero, Ahí sí ya, me perdono por los mexicas, ¿qué nos recomienda estudiar para entender mejor a nuestros... irse a la sierra, a buscar a la gente de conocimiento, para que no sigan inventando cosas. Y a la pobre gente que está alrededor de ellos les inventan muchas cosas muy bonitas también. Hay que buscar el conocimiento autóctono, indígena. Tú ya sabes dónde andar. Una parte. Dentro de la obra que ha escrito, en sus libros, ¿cuál siente que ha sido mejor recibido por los jóvenes, sobre todo los jóvenes? ¿Cuál de sus libros los No son libros fáciles de entender, no son libros para mentalidades que no les gusta pensar, por eso no son bestsellers. La gente que los busca es porque tiene necesidad de aclarar un poco la identidad, y son contados. Yo lo veo en los grupos, la mayor parte de los jóvenes no les gusta estudiar, les gusta venir a brincar, a danzar, a sacar la energía. No les gusta conocer, no les gusta aprender. Entonces eso se vale mucho porque le siguen dando una cierta doctrina bonita, pero inventada en este momento para la gente de ahora. Y yo nunca he visto a ninguno de los días actuales que se le haya pasado unas 12 horas en la tierra buscando a la gente que conoce. Entonces se va creando una filosofía, ¿qué te diré?, adecuada al medio a quien la están dirigiendo. Pero usted que ya hizo esa investigación y ya está en sus libros, ¿qué es lo que recomendaría a los jóvenes? Que los lean, y hasta ustedes también léanlos, y entonces ya podemos platicar, porque si no, no podemos platicar. Estamos hablando de cosas muy diferentes. Para usted, ¿cuáles fueron maestros suyos? Que Mira, leyó y que les... yo realmente de leído no tengo nada. Casi todo ha sido de gente indígena, autóctona, que muchos ya murieron, y que de muchos no supe ni sus nombres, pero convivíamos con ellos. No me mandan llamar, que te vayas a tal parte de Tlaxcala, que fulano está muriéndose y no encuentra con quién platicar. Bueno, vamos una semana a platicar de todo. Vaya, no es que me vayan a enseñar, vamos a charlar con ellos y todo va a salir. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. No me gracias porque no les contesté lo que ustedes querían. Pero nos contestó lo que queremos saber de usted. Gracias, maestro.